¿Por qué tantas congregaciones? Oye, este es como un dato anecdótico, ¿eh? Un día estábamos en una reunión y nos informaron que el Ministerio de Justicia aquí en Chile nos había enviado un informe de cuántas congregaciones habían en Chile, digamos, con su personalidad jurídica de derecho privado en ese tiempo. Y había más de 7.000. Más de 7.000. Y nos reímos porque habían unas hasta con unos nombres más chistosos. Había una que se llamaba la Iglesia 27 de enero y nunca supimos por qué. Y cuando tuvimos la oportunidad de preguntar, es porque justo habían puesto el timbre de la fecha en que se presentó la solicitud en el lugar donde tenía que ir el nombre de la denominación. Entonces, cuando el ministerio dicta el decreto para darle vida a esa congregación, le puso congregación 27 de enero. Pero, entonces, como un chiste, pero la pregunta que tú haces es más profunda, obviamente. ¿Por qué tantas congregaciones? Mira, yo creo que el gran zafarrancho lo causó Martín Lutero. Tú recuerdas que Martín Lutero, que es un poco uno de los precursores de la Reforma, no empieza con él, pero ese es otro cuento, ¿no? De los que vinieron antes de él, pero él, el 30 de octubre del año 1517, él pone allí en la catedral de una ciudad llamada Wittenberg 95 tesis, o sea, 95 enunciados, 95 reclamos contra la religión oficial. Y ahí venían cosas muy buenas por las cuales nosotros surgimos después, la iglesia protestante, la iglesia reformada, la iglesia evangélica. Pero dentro de las cosas malas que venían, hay una que se llamaba la libre interpretación de las Escrituras. Un poco atacando el hecho de que la Iglesia Católica interpretaba las Escrituras con un uso privado, digamos. Tú escuchas a los católicos, ellos nunca dicen esto dice el apóstol Pablo, esto dice Pedro, no, ellos dicen lo que dice San Agustín, cuando San Jerónimo estableció, o lo que establece el Concilio Vaticano II, ¿no? Paz en la tierra, o lo que establece esto, o la Convención de Puebla dice esto otro, porque ellos no tenían acceso libre a las Escrituras. Entonces, un poco contrarrestando eso, Martín Lutero viene y establece la libre interpretación de las Escrituras. Pero él mismo se pisó la huasca, ¿no? Porque sucede que hasta a Lutero tuvo sus detractores, como Zwinglio, por ejemplo. Tuvieron una pelea con otro reformador, porque Martín Lutero, aun cuando rechazó muchas cosas que hacía la religión oficial en ese tiempo, la religión del imperio, como él la llamaba, la Iglesia Católica, sin embargo, hubo cosas que guardó y que las siguió practicando dentro de esta protesta que había, de la Reforma. Te menciono dos cosas. Por ejemplo, el bautismo de infantes. Él siguió pensando que los niños había que bautizarlos. Y otra cosa fue que él siguió creyendo que en la Santa Cena, o en la Mesa del Señor, en la Eucaristía, Cristo se convertía en ese pan, ¿no? O ese pan era Cristo mismo comiéndolo, ¿no? Y él guardó esas cosas. La consubstanciación, la transubstanciación, que son términos teológicos que no es del caso mencionar ahora, pero no es el caso analizarlo. Pero entonces empiezan a surgir los detractores, y no es la Iglesia luterana un movimiento perfecto, libre, que tenga su símil, no.
su paralelo con la Iglesia Católica, sino que hay un montón de congregaciones que salen allí. Hoy día peleamos que, oye, se me fue un grupo y le puso otro nombre y están funcionando en la casa de fulanito, pero ¿sabe qué? Es la historia de la iglesia, es la historia, por lo menos de la iglesia evangélica en el mundo. Es una historia de divisiones y divisiones, y todos nacieron de alguna división, porque hubo, con esta libre interpretación de las Escrituras, un montón de gente que dijo, bueno, yo la entiendo así, la entiendo así. Hay hasta otras cosas anecdóticas, como la iglesia anglicana, con el respeto que me merecen los anglicanos. Tú sabes que la iglesia anglicana nace porque el rey Enrique VIII, él quería casarse con una mujer que no era su esposa. Él estaba como casado con Catalina de España y se enamora de Ana Bolena. Y él se moría por Ana Bolena, pide que Roma le dé el divorcio y Roma le dice que no hay divorcio. Y entonces, como era un rey caprichoso, Enrique VIII sencillamente rompió con Roma y él levantó la iglesia anglicana, o sea, la iglesia de Inglaterra. Pero fíjate lo que hace. Él se menciona a sí mismo, el rey, como cabeza de la iglesia. Y hasta el día de hoy, si tú revisas la historia de la iglesia anglicana o la ves en actos, digamos, como, qué sé yo, donde tienen que figurar en algún evento público, la iglesia anglicana sigue teniendo como cabeza a la reina de Inglaterra. Y eso es muy anecdótico, por no decir chistoso, ¿no? Entonces, vienen todas estas denominaciones. Aquí mismo en Chile, cuando hay el avivamiento a principios del siglo XX, ¿no? En el 1908, otros dicen que fue por el 1910, bueno, cuando viene este avivamiento que hay en la iglesia metodista, porque la iglesia metodista venía de Inglaterra, también es una iglesia que surge con la predicación de Juan Wesley, y entonces llegan y solo son gringuitos ingleses los que están en Valparaíso, pero hay unos que empiezan a tener dones y a hablar lenguas, y se crea la iglesia de los chilenos, la famosa iglesia metodista pentecostal. Después de los pentecostales han salido Pentecostal de Chile, Pentecostal Unido, Pentecostal, etcétera, 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 etcétera. Entonces, con eso te respondo un poco por qué tantas congregaciones.